Hola, ¿cómo les va? Hola, Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meli? Bien, volvió el fresquito. Volvió el fresquito y Qué suerte. volvió la actividad parlamentaria cuando parecía que estas últimas 2 semanas iba a estar muy tranquilo porque no teníamos temarios extraordinarios, pero bueno, toda esta situación... Tranquilos no sé lo que es. Nunca, claro. Siempre que empieza la tranquilidad termina. Y bueno, ayer tuvimos varias expresiones de los bloques, una sola conferencia que fue la de Unión por la Patria, el resto de las bancadas se reunirá. Estamos hablando, obviamente, de la resolución que tomará cada bancada respecto a lo que tiene que ver con la situación del presidente y esta investigación que algunos bloques quieren abrir por la promoción, la difusión que hizo, según explicó él mismo, de la criptomoneda Libra, ¿no? Bueno, y las explicaciones también que, bueno, dio en parte en la entrevista que le brindó a Jonathan Viale, el presidente de la Nación, Javier Milei, después también la propia que dio Caputo a Eduardo Feynman. Y temprano, Manuel Adorni, el vocero presidencial, también dio una entrevista explicando toda la secuencia en relación a esa interrupción que sufre la entrevista en un momento. El dato ayer, Meli, me parece que es el dato que nos queda de estos pasillos de la Cámara de Diputados, que todavía ninguna propuesta de la oposición reúne mayoría. Sabíamos que el juicio político estaba lejos, en realidad ni siquiera tiene una mayoría simple para convocarse, pero la comisión investigadora que propuso un solo bloque, que es Democracia por Siempre, todavía tampoco alcanza consenso como para prosperar en una sesión, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestras compañeras que ya están con nosotros. Jessy, ¿cómo va? ¿Qué tal, Meli? Qué ¿Cómo gusto estás? volver a verte un año más. Sí, no nos habíamos cruzado todavía. Nos reencontramos. Bueno, ahí atenta con todos los detalles, ¿no? Sí, atenta con todos los detalles y hay que estar, también hay que seguir qué es lo que sucede en el Senado, que por lo menos tiene algunas comisiones, en el día de hoy una informativa sobre los proyectos que tienen media sanción de aquí de la Cámara de Diputados, de reincidencia, reiterancia, juicio en ausencia, y el día de mañana Comisión de Asuntos Constitucionales por ficha limpia, donde hay que ver si se cuela de alguna manera todo este debate que está conmocionando al país. Sí, Daniela Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Un placer acompañarlos hoy. Va a ser una semana, como decía recién Jessy, muy agitada porque el caso Libra ahora va a atravesar toda la cuestión que era la agenda de extraordinarias que, como decía recién Jessy, mañana tiene una reunión informativa con nada más ni nada menos que funcionarios de justicia invitados que Esta aparte tarde, ¿no? Esta tarde. Perdón, 17:30. la comisión informativa por juicio en ausencia y reiterancia es esta tarde, mañana ficha limpia. Entonces es imposible que en el medio de todo lo que, Claro. lo que es la agenda de extraordinarias no esté atravesado por el escándalo de Libra, especialmente después de justamente, bueno, la interrupción del asesor en la entrevista de Javier Milei anoche, en la que hacía referencia justamente nada más nada menos que al ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que está invitado para ir hoy al Senado a hablar de modificaciones al Código Penal. Pero ¿pueden preguntarle fuera de guión en relación al caso Libra? ¿Se puede hacer eso? A ver, como poder van a poder preguntarle. El tema es si va a querer hacer alusión o no el ministro. Yo no tengo el dato si él habrá confirmado asistencia para hoy. No sé Por lo menos estaba en el registro. Sebastián Amerio. Estaba en el registro con Sebastián Amerio, el secretario de Justicia. Ameiro, que es... Ameiro, ¿no? Amerio. Amerio. Es Amerio, en realidad Ameiro era un ex intendente, por eso siempre me confundo. Creo que era de San Fernando. Bueno, Sebastián Ameiro, que es el número 2 del Ministerio de Justicia, Sí. cercano a Santiago Caputo. Muy cercano, sí. Una particularidad que tiene esa comisión que citaba Dani es que ya hay dictamen. O sea, Claro. se firmó dictamen, pero el presidente era otro clima, claro. Hace una semana era otro clima. Era otra cosa. Y el presidente de la comisión, que es Juan Carlos Pagotto, dijo, bueno, vamos a hacer una informativa para los que tienen dudas para la sesión. Y se invitaron a todos los funcionarios. El fin de semana pasó lo que pasó y la reunión sigue en pie hasta ahora. La reunión por ahora sigue en pie. Vamos a ver si efectivamente quienes asisten del Poder Ejecutivo, porque fueron varios funcionarios los invitados. Y también, bueno, mañana va a debatirse ficha limpia. Bueno, ahí sí. Y ahí, bueno, va a ser claramente foco también el caso Libra, porque, bueno, estamos hablando justamente de la idoneidad de una persona electa para un cargo como, bueno, ficha limpia de legislativas, también para incluso la aprobación de diputados, amplía la ficha limpia para todo lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, van a ser debates que son muy calientes, temas muy sensibles y que tienen la frutilla del postre, yo te diría que es el plato fuerte en realidad, que es el si va efectivamente a aprobarse el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia el jueves. Claro. Bueno, como verán, son días muy álgidos desde el punto de vista informativo. Es bueno ir como pasando en limpio lo que efectivamente se sabe o se tiene en una cuestión que ayer la mencionábamos, me imagino todos coincidiremos, que como es algo que es absolutamente nuevo y que está en proceso y en vigor, esto de que es un token, cuán regulada está, qué tiene que decir al respecto la CNB sobre ese tipo de transacciones,
¿quién es esta persona que está del otro lado, ¿no? Desde los Estados Unidos, Daves? Al parecer tampoco hay demasiadas credenciales sobre su persona, no es una empresa técnicamente. Bueno, hay como muchas dudas o preguntas que seguramente la comisión investigadora va a poder ir dilucidando o tratando de colaborar con la justicia, me imagino. Se crea, ¿no? Porque todavía no tenemos una mayoría que garantice la creación, y recordemos, Meli, que hasta el 1 de marzo no se puede convocar a una sesión por un tema que no pida el gobierno. O sea que esto de mínima va a demorar 15 días, y lo que ayer uno escuchaba en los pasillos es que inevitablemente va a haber una sesión en la cual la oposición va a definir qué vota. Si iniciar un juicio político, si aprobar una comisión investigadora o si nada. ¿Pero tienen que ir por carriles separados? ¿Eso? Por un lado, pasa que se superponen las actividades, porque en realidad, de alguna manera, la diferencia entre un juicio político con la comisión investigadora es que, bueno, el juicio político busca remover, ¿no?, de su cargo, finalizar en eso. En el caso de la comisión investigadora, no necesariamente tiene que terminar en eso, pero las dos instancias son para investigar. El juicio político, la comisión tiene más potestades para pedir por la fuerza pública que se presenten testigos, por ejemplo. Eso no lo tiene la comisión investigadora. Hay algunas diferencias entre una y otra, pero en el caso del juicio político basta con que la comisión se convoque. No, y aparte no tiene que votarse en el recinto, salvo después. Y no necesitas tienen que emplazar a la comisión. Pero ahí no necesitas esto que se repite mucho y me parece que es un error técnico. No necesitas ese mínimo requerido. Ese mínimo requerido es para votar, pero para convocarla, con que se convoque. Bueno, es importante lo que digas. Sí, porque se está repitiendo. Los famosos 2/3 es cuando ya tenés la acusación aprobada, claro, y vas al recinto. Pero para convocar a la comisión, para emplazar a la comisión, por ejemplo, en una sesión, para iniciar la comisión, para que la comisión define un cronograma de audiencias y haga las citaciones, para todo necesita mayoría simple. Y eso es lo que el gobierno va a tratar de evitar. No va a esperar el momento que llegue una acusación para evitar los 2/3, porque ya vimos con la Corte que en ese momento es un desgaste importante, ¿no? Sí, sin embargo ayer me dio la sensación, no sé qué piensan, lo abro a debate, que en la serie de argumentos que esgrimía el presidente Javier Milei respecto de lo que él pretendió hacer con ese tuit, incluso dice yo, digamos, de antemano no creo haber infringido ninguna norma, ninguna ley, no creo haber tenido mala voluntad de ningún tipo, de antemano. Después, si cometí algún error, estoy abierto. Incluso él habló de levantar las persianas respecto de la proximidad de su figura como ahora presidente de la Nación y de la figura de su hermana Karina Milei respecto del entorno, ¿no? Bueno, levantar estas persianas porque quedamos un poco expuestos como uno de todos los tantos ejemplos en este caso. Pero a mí me dio la sensación que dio vía libre para que la justicia investigue. No, sí, la justicia va a investigar. De hecho, ya el juzgado de la jueza Servini de Curia tiene 120 y pico de denuncias y va a investigar. Eso es inevitable. Que la justicia vaya a investigar es inevitable. El Congreso por ahora no tiene una hoja de ruta para investigar, que siempre es complementario y tiene otras implicancias, ¿no? Sí, tiene otras implicancias, eso es verdad. ¿Les parece que empecemos a desmenuzar esta entrevista que le dio ayer el presidente Javier Milei, que él mismo explicó que era una entrevista a la que él se había comprometido a dar anteriormente a lo que fue el caso Libra? Pero bueno, por eso dijo, de todos modos, independientemente de esta situación y que todavía no había roto el silencio, no había empezado a dar sus explicaciones, decidió hacerlo con el periodista Jonathan Viale. Lo escuchamos. Lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, de los que tienen que ver con los programadores. La característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. Sí. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, blanquean lo mínimo e indispensable. Con lo cual, ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Es decir, no tienen forma de... Entonces eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte,
aparte Argentina, digamos, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina no está. Por lo tanto, digo, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. Davis. Sí, Davis. Acá en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. Bueno, en este tramo de la entrevista, bueno, lo que de alguna manera todos esperábamos conocer por parte del propio presidente de la Nación, que diga cómo conoce a este Hayden Davis, dónde lo conoce y por qué le interesó en todo caso el negocio detrás de esa criptomoneda, que algunos le dicen memecoin, shitcoin, dicen otros. No tiene un respaldo, es una plataforma sin un respaldo grande, entonces más que una comunidad. Me parece que yo me quedo con lo que dijo Milei respecto a que tiene que poner más filtros para levantar las persianas, sí. Levantar las persianas, o sea que de alguna manera es una autocrítica respecto al lugar que les dio a estos chicos, son muy jóvenes, en la promoción de una empresa que él dice que quería, que podía financiar emprendimientos de pymes argentinas y bueno, finalmente terminó en un abrupto, por lo menos caída, después dice en un momento sigue operando la empresa, pero por lo menos ese viernes cayó de golpe y nadie va a pedirle fondos a esa empresa. Ayer decían, de nuevo, ¿no? Los especialistas en este tipo de negocio digital que seguía viva esa moneda, porque por momentos tuvo como altibajo, yo no sé ni cómo seguirla, pero te digo que de eso se trataba, que te iban diciendo, no, está viva, o sea, ojo, porque si hay gente que sigue metiendo dinero ahí, esa moneda está viva y había que atenerse a las consecuencias. En un rato vamos a repasar porque hay varios tramos interesantes y sobre todo, me parece que ahí el presidente deja en claro que él está confiado que no hizo nada malo, o sea, que él no tuvo una intención de llamar a la gente a invertir, sino que él le pareció una oportunidad para que lleguen inversiones a nuestro país. Sí, dijo que es una difusión más de una actividad económica. Eso lo va a determinar la justicia si direccionó o no una actividad económica en una empresa indicada, ¿no? Eso es lo que se va a investigar. Y la comisión investigadora, Jessy. Sí, es una de las opciones o de los coletazos, Meli, que trae en el Congreso todo este caso de Libra. Y decía Mauri hace un ratito, uno de los proyectos presentados por Democracia para Siempre, es un proyecto de resolución, es de conformar una comisión investigadora. Para que esto prospere hay que esperar al 1 de marzo, se necesita una mayoría simple del recinto para que se pueda poner en pie, pero si les parece repasamos un poco cuál es el detalle de la propuesta de cómo sería el funcionamiento y qué facultades tendría esta comisión investigadora en caso de aprobarse en el recinto. Decíamos, es un proyecto de resolución de Democracia para Siempre. Lo que proponen es que tenga la función de investigar, analizar los hechos que tienen que ver con el caso Libra y evaluar también cuáles son las consecuencias legales de lo ocurrido. Vamos a la siguiente placa para ver los integrantes que proponen. Son 15 diputados y diputadas que proponen que integren esta comisión y que tenga una proporcionalidad con los bloques, ¿no? Esa conformación. Eso es algo que seguramente de aprobarse se llegaría más por un acuerdo porque hay muchísimos bloques, pero por supuesto tendrían más representación los que son más mayoritarios, el oficialismo también tendría lugar, por supuesto, en esta comisión. ¿Y quién la debe liderar? ¿La principal mayoría? Ahí vamos. No, la principal minoría. Ahí vamos a la siguiente placa. Lo que proponen es que la presidencia quede a cargo del bloque mayoritario de la oposición. Claro. En este caso sería Unión por la Patria quien tendría a cargo la presidencia para liderar todo este proceso. Importante para garantizarte los votos de Unión por la Patria al momento de que este proyecto de resolución se vote en el recinto, que insisto, para mí no va a ser más allá del
6-7 de marzo. Pero y suena también, más allá de garantizar los votos, que si querés lo más técnico, también es para respaldar el trabajo de la propia comisión, si no... Es como cuando hay, salvando las distancias enormemente, cuando hay un policía federal involucrado en una situación que hay que investigar si hubo un exceso. Está bien, vos no podés pedirle a la propia policía que investigue eso, vas a hacer por una acordada de investigación, vas a hacer que investigue la prefectura. Sí, vos sabés que este mecanismo se usa para la Auditoría General de la Nación, que está en la Constitución, que tiene que ser presidida por el partido político de mayor presencia parlamentaria. Se escribió en los 90... De la oposición. Claro, de la oposición. Se escribió en los 90 cuando los partidos políticos eran dos. Claro, en este había caso, bipartidismo. A veces hay un debate de cuál es, pero me parece que copian esa práctica, ¿no? Sí, pero me parece saludable que así sea, digo. Y también para mayor garantías en todo sentido. Ahora... lo hemos visto nosotros, porque hemos visto cómo funcionó la Comisión de Juicio Político cuando fue la averiguación de presunto mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema. Hay un aprovechamiento, obviamente, político de la situación, ¿no? O sea, más allá de que debieran ser, en algún sentido, hasta incluso poder ser auxiliares de una investigación judicial, aunque no es el principal objetivo, hay una utilización y un aprovechamiento político de esto. Sí, y en el caso de juicio político, como es una comisión permanente del Congreso, el caso que vos mencionabas de los jueces de la Corte, se transmitían todas las sesiones de la comisión. En el caso de una comisión investigadora como esta, no está por lo menos clarificado en el proyecto si se transmitiría como cualquier otra comisión permanente. Siempre se ha transmitido, la de Lara San Juan se transmitió. Claro. Pero si es un se transmitió. Si es un tema sensible, vamos a... Bueno, todos lo son, obviamente, si no, no constituís una comisión investigadora, pero vamos a suponer el atentado a la AMIA, que tuvo su propia comisión investigadora. No había ahí Diputados TV. Claro, no había YouTube. Pero sí había transmisión. Pero no es lo mismo, porque tenés que estar todo el día transmitiendo y podés ver detalle por detalle a tener una transmisión en vivo en un prime time. No, y tenés atravesado lo que se conoce como la línea editorial también, que no es el caso de esta señal, obviamente. ¿Te acordás, Meli, que en 2023 nos tocó seguir el juicio político a la Corte y se repasaban las taquigráficas de lo que había sido el juicio 20 años antes y los diputados no podían creer la informalidad con la que se hacían esas audiencias, porque claro, como no se filmaban, a veces era otra cosa, ¿no? Ayer yo traía el ejemplo de el juicio político que se le siguió al ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, que me tocó cubrir como cronista. Año 2006. Como consecuencia de la tragedia de Cromañón, y era muy difícil esa cobertura. Primero porque ahí lo que tenías era como cero mirada objetiva, ¿no? Había como todo un vaivén de datos que circulaban o que empezaban a exponer, y vos estabas como de oyente en un juicio del que no te habías tenido casi la chance de tener acceso a esos expedientes, porque en general si a vos te toca cubrir un juicio, vos tenés cierto acceso al expediente, podés leer algo, informarte y sobre eso estar más atenta a algunos detalles. Ahí era como que se volcaba, ¿no? Todo un escarnio, y fue difícil. No sé si les tocó. Me acuerdo. Creo que soy un poco más vieja que ustedes. Pero no, ya laburaba de periodista con año 2006. No, ni me lo digas eso. Me terminan destituyendo. Lo terminan destituyendo, sí. Votos que se van torciendo. Pero yo te digo que la cobertura fue muy difícil porque, bueno, había pero era una intereses bisagra. cruzados. Estás hablando del año que empezó YouTube. No se transmitía tampoco. Hoy eso se transmitía. No, pero ahí las señales de noticias, yo trabajaba para una 24 horas, bueno, era el tema por excelencia, sentaditos ahí en la legislatura, transmitiendo en vivo, pero casi como que no podíamos nosotros los periodistas intervenir, porque lo que teníamos que dejar es la transmisión lo más limpia posible. Entonces se dejaba ahí, pero no se entendía un pomo, claro, porque era todo muy técnico. Un lenguaje muy técnico, sí, por supuesto. Bueno, y otra de las cuestiones que detalla este proyecto de resolución es, bueno, cuáles serían las facultades que va a tener esta comisión investigadora. Y es recibir denuncias y pruebas. No tiene, como te comentaba antes, Meli, la potestad de convocar testigos por la fuerza, sino que esto sería de manera voluntaria, ¿no? Algo que sí puede hacer la Comisión de Juicio Político, pedir a la justicia, a las distintas fuerzas de seguridad. De hecho, pasó en el juicio a la Corte, que fueron a buscar, el ex administrador de la obra social lo fueron a buscar con la policía. Claro, eso no existiría en el caso de la comisión investigadora. También se pueden requerir informes, puede recibir testimoniales, pero sería todo de manera voluntaria. De buena onda. Claro, así es. Y también se fija un plazo máximo de 3 meses de trabajo. No es como en el caso de juicio político, que puede durar lo que tenga que durar,
sino que acá se pone un plazo de 3 meses para hacer una evaluación y una investigación en base a todas las pruebas que se recaben. A partir de ahí se hace un informe final y en el informe final se detallan los hechos investigados y se evalúa si hay que pedir la remoción, que en ese caso se iría a una instancia de juicio político, o va a ser algún tipo de denuncia penal. En realidad... O no hacer nada, quizás. Muy importante ese artículo, ¿no? El artículo final del proyecto plantea de que si, como parte de ese dictamen, se encuentra una causal de juicio político, hay que iniciarlo. Claro. Bueno, es que eso es lo que yo me quedé pensando, dado que todo es tan, digamos, librado a la buena predisposición de quienes son requeridos. También es interesante, está bueno que después se llegue a una suerte de conclusión, un informe que sea en algún punto vinculante. Bueno, acá me parece que hay fuertes sospechas de que por lo menos habría que abrir un juicio político o no, o cerrarlo. Ahora, si se cierra, se desaconseja la iniciación de un juicio político. La Comisión de Juicio Político, de todos modos, puede desoír el informe de la comisión y iniciarlo de todos modos. Y evaluar, sí, porque son distintos pedidos que hacen desde ciudadanos comunes hasta diputados, senadores. Bueno, se tiene que evaluar primero si hay admisibilidad o no para iniciar el proceso, que eso es lo que vimos con todo el proceso que hubo por los jueces de la Corte hace unos años. ¿No? Recordemos, Jessy, claro. Una comisión puede haber muchos. Generalmente una comisión bicameral investigadora o bicameral suele tener muchos dictámenes. Y con, digamos, variedad de fuerzas integrantes. Claro, también. Obviamente. Siempre hay una fuerza que emite un dictamen, otra que emite otra, y los textos quedan deambulando para quien lo quiera leer. Claro, hago así porque me fijo la hora, pero como no veo bien, ustedes me dicen, o Cinta nos dirá cuando tenemos que ir a la pausa, creo que tenemos unos minutos. Ayer se expresaba la titular de la Comisión de Juicio Político, entre comillas, titular, presidente Marcela Pagano, porque ella dice que es, pero no hay dudas, no figura como tal. Pero bueno, supongamos que efectivamente lo es. Ella dijo que lo primero que ella debiera hacer es evaluar esto, si tiene posibilidades, digamos, si están las características dadas para que entonces se convoque a la Comisión de Juicio Político, interpretando que puede haber sospecha de la comisión de al menos tres tipos distintos de delitos, ¿no? Bueno, a ver, y ella dice que a priori no hay. O sea, la presidenta de la comisión puede convocarla cuando quiera, porque no es el único pedido de juicio político y tampoco hay solamente pedido de juicio político al presidente. No. Debería convocarla cuando ella quiera, si no lo hace es porque no quiere, y quien define si hay admisibilidad o no es la mayoría de la comisión. No ella. Y tampoco me parece que puede ser una lectura a priori en un caso como este, ¿no? Claro, la mayoría tiene que definirlo, como lo vimos que hizo con la Corte. Y me imagino que si vos pedís juicio político también tenés que respaldar, robustecer con argumentos. Bueno, yo creo que hay que hacer un juicio político por tal motivo, claro, ¿no? Es que quiero ver si se puede. Que sería abrir un proceso de investigación para ver si finalmente se acusa o no, que es la potestad que tiene la Cámara de Diputados de hacer alguna acusación. Después, digamos, si se acepta esa acusación, eso corresponde al Senado, pero quien formula eso es la Cámara de Diputados. Si les parece, vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, Jessy, ¿habíamos terminado con el tema de la comisión investigadora? Perfecto, ya estamos. Bueno, yo me quedé intrigada. Capaz que nos quedaba algo más por saber. No, tenemos, sí, ayer hubo una conferencia de prensa de Unión por la Patria que Dani nos va a contar qué tiene Unión por la Patria. Porque Unión por la Patria es el único bloque hasta ahora, Meli, que aparentemente es el único bloque que hasta ahora quiere hacer un juicio político, ¿no? Sí, vemos primero un tape, ¿les parece? Ah, bueno, en un ratito lo vamos a compartir, el tape, ¿está bien? Sí, como diga mi capitán. Bueno, a ver, vamos a hablar sobre la actividad que hubo ayer como consecuencia de lo que iba a ser las declaraciones del presidente Javier Milei, que se grabaron temprano, pero iban a llegar a las 8 de la noche. Mientras tanto, acá en el Congreso, los bloques se fueron reuniendo para estudiar qué consecuencias políticas iba a haber sobre la posibilidad de investigar qué había ocurrido. Y lo que decíamos antes eran, las vertientes eran hacer nada, esperar que la justicia ordinaria investigue, ver si se puede constituir esta comisión investigadora que recién nos explicaba Jessy, o avanzar con la idea de un juicio político. Dani. Bueno, sí, Unión por la Patria, como decías, Mauri, es el único bloque que presentó este pedido, pero también hay otros pedidos de los diputados Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein de Encuentro Federal, que si bien no es un pedido de todo el bloque, sí, obviamente, bueno, estos 3 diputados se diferenciaron del resto de la bancada de Pichetto, que solamente pidió un pedido de informes a funcionarios, dentro de ellos el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Pero son 2, entonces, los pedidos de juicio político que se suma ahora el de Unión por la Patria, que ayer hizo una conferencia de prensa para anunciarlos. Cabe destacar que el pedido de juicio político no fue presentado todavía. No. Y de hecho, otra de las cosas que anunciaron, y eso quería comentarles, es que quiere impulsar, específicamente Cecilia Moró, es la impulsora de este proyecto, que es para derogar el artículo de la ley bases que él le otorgaba facultades delegadas al presidente de la Nación. Y todo tiene que ver con una cuestión de cuál fue el rol del presidente Javier Milei en lo que fue este caso Libra, porque una de las cosas que estábamos comentando quizás también fuera del aire es, él sabía que esto iba a ser una presunta estafa, o él no tenía idea. Él dice que no estaba interiorizado con los pormenores del proyecto, pero ¿qué vinculación tuvo? ¿Hubo algún tipo de beneficio económico? Y bueno, lo que planteaban un poco ayer los diputados de Unión por la Patria en esta conferencia es, no entendemos si es un presidente que le pasa una estafa por enfrente suyo y no la ve, o él es un estafador. Bueno, esa fue la pregunta que puso sobre la mesa la oposición de Unión por la Patria ayer, y que en esa línea lo que plantean justamente es un pedido de juicio político y también un proyecto de ley para sacarle las facultades delegadas. Este proyecto, tanto como el pedido de juicio político, como este proyecto impulsado por Cecilia Moró, todavía no está presentado en la mesa de entrada. Pero bueno, según lo que dicen... ¿Cuándo se va a presentar, Dani? Porque yo me preguntaba eso cuando estábamos ahí. Esa es la gran pregunta. Uno dice ratificó que va a presentar, pero todavía no se presentó. A mí me dijeron que hoy, al menos el proyecto para eliminar las facultades delegadas del presidente, me dijeron que hoy
la idea sería A mí me gustaría, Dani, que expliquemos qué significa que un presidente pierda eventualmente esas facultades delegadas. Bueno, recordemos que cuando fue la ley bases, las facultades delegadas que van de la mano de declaraciones de emergencia para justamente que tengan las facultades que originalmente tiene el Congreso, pero que el Congreso puede decidir otorgárselas al presidente. Era muy ambiciosa, tenía muchísimas declaraciones de emergencia y eso fue acotado, y no solamente fue acotado cuántas emergencias iba a disponer, sino también el año, ¿no? O sea, cuántos años iba a poder tener esa delegación. Bueno, finalmente el proyecto de la ley bases, si no digo mal, es el artículo 1 del capítulo 1. Sí. Duraban todo el año, ¿no? Las facultades de Sí, un año. Un año. O sea, en realidad, si mal no recuerdo, o sea, falta medio año para decir, un poquito menos de medio año para que se venzan esas facultades delegadas. En pero junio bueno, deberían, ¿no? Que fue cuando estuvo la sanción definitiva con la revisión de diputados. Bueno, en diputados, incluyó la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Esto en diputados fue aprobado por 134 votos positivos en particular. 118 negativos, y dentro de esos negativos se incluye Unión por la Patria, por supuesto. Hubo algunos de Encuentro Federal que en ese momento se llamaban Hacemos Coalición Federal. Claro. Y lo que es la UCR, que en ese momento era UCR y ahora es Democracia para Siempre. ¿Cómo cambió el esquema? Sí, ¿no? Pero igual, más allá de eso, que es cierto, digamos, los nombres o las designaciones de los partidos, lo que yo no termino de entender, o me parece que está bueno explicar la relación, que por qué a Unión por la Patria le interesa, mientras se averigua las dos opciones: A, si el presidente estafó; B, si el presidente no se dio cuenta y cayó en una estafa, cuál es la relación con las facultades delegadas. Bueno, eso es un poco lo que en el proyecto que van a presentar, al menos el borrador que a mí me llegó, un poco explica cuál es la relación entre lo que ellos consideran que es la idoneidad con relación al caso Libra y lo que también significa con las facultades delegadas. Okay. Dice que el tema del caso Libra pone en cuestión la conveniencia de mantener esta delegación, porque si el presidente en el ejercicio de facultades ordinarias ha incurrido en la promoción de una criptomoneda sin criterios de supervisión adecuados, resulta razonable cuestionar qué otras medidas podrían adoptar bajo el paraguas de facultades delegadas que amplían su capacidad de acción. Bueno, también agregan, esto reitero, es el borrador que a mí me llegó, claro, no está presentado todavía el proyecto, sí, ¿no? Se entiende, sí. La delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia económica busca dotarlo de herramientas para tomar decisiones en beneficio del interés general. No obstante, el episodio del caso Libra refleja una gestión basada en la improvisación y desconocimiento de principios fundamentales del sistema financiero. Bueno, esos son algunos de los argumentos que Unión por la Patria estaría esbozando en esta propuesta de proyecto para derogar. Es un proyecto que, si es como el borrador que me llegó, es literalmente: deróguese el artículo 1 del capítulo 1 de la ley bases, donde se le otorgan las facultades delegadas al presidente. Reitero esto, hubo un apoyo de 134 votos cuando fue en particular en diputados. El panorama político era muy diferente en ese momento, y dentro de los negativos ya en ese entonces se encontraban, además de Unión por la Patria, por Santa Cruz, Encuentro Federal y los de Democracia para Siempre. Entonces, si este proyecto realmente termina siendo presentado eventualmente y termina prosperando, habría que ver qué rol juegan todos estos bloques que en su momento se pronunciaron de alguna forma, y ahora a ver si siguen en esa misma línea. A mí la demora para presentar los proyectos, Meli, tiene que ver con que hasta marzo no se pueden tratar. Entonces por eso también se toman esta semana con tranquilidad, claro, porque por más que lo presenten hoy, mañana o el lunes que viene, hasta marzo no pueden ni siquiera pedir una sesión especial para tratarlo o para emplazar a las comisiones, que creo que va a ser el destino de todas estas iniciativas, ¿no? Salvo que el presidente, el presidente, mejor dicho, el Poder Ejecutivo lo requiera. Claro, el Poder Ejecutivo tendría que hacer una ampliación del temario de extraordinarias y requerir que se trate, cosa que obviamente no va a ocurrir. El temario de las fechas, ¿no? Porque recordemos que ya finalizan el 21. Este viernes, claro, sí, este viernes es muy finalizan. probable que se extienda, no solamente por una cuestión de tensión ahora por el tema del caso Libra, sino porque aparte
es conveniente para el gobierno tener esa semana de receso para poder designar a los jueces por decreto. No Igual olvidemos esa hoja de ruta, Dani, era pre-caso Libra, ¿no? Claro, O sea, eso era pre-caso Libra. Fuimos el viernes al mediodía con Todo lo que ella. nosotros debatimos puede cambiar, Libra. eso seguro. Claro. Porque, claro, el viernes estuvimos con ella y estábamos hablando de la sesión que iba a hacer este jueves en el Senado, donde el panorama para el gobierno era todo nada con muchos temas. Y hoy hay una reunión ahora, un almuerzo en breve entre Victoria Villarroel y los jefes de los bloques dialoguistas, como se llama, donde van a definir qué hacer, porque si hay sesión el jueves, obviamente un sector de la oposición va a pedir tratar un proyecto para crear una comisión, investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir adelante con las definiciones que dejó el presidente de la Nación, Javier Milei, anoche en una entrevista exclusiva que le dio el periodista Jonathan Viale. Insistimos con la idea, porque ellos mismos lo aclararon, que es una entrevista que había sido previamente acordada antes de conocerse esta situación alrededor de esta moneda Libra y el escándalo, el caso que se suscitó. De todos modos, como era un compromiso preacordado, la entrevista se grabó alrededor de las 3 de la tarde y se emitió ayer a las 20 horas y este es un extracto. Y me pareció que era una... para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, digamos, o sea, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí agarro y le doy difusión. Bueno, todo el tiempo el presidente en los distintos momentos donde se refiere a la situación Libra, porque después habló y reforzó mucho los índices de inflación y fue muy duro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fue como a quien más con el tema de inseguridad y... De alguna manera, Meli lo que plantea es que es el mejor momento económico del gobierno, donde hay una perspectiva de crecimiento muy grande y además hay una baja de la inflación, algo que suele no coincidir una cosa con la otra en la historia argentina, y que en ese momento justo pasa esto. Tampoco fue claro respecto a si puede ser una cama esto, a partir de que justamente se encuentra en una buena situación en un año electoral, ¿no? Sí, porque también creo que el propio presidente debe estar a la espera que se pueda reunir más información sobre este personaje Hayden Davis, ¿no? Sobre ahora incluso lo último que escuché es que no sería su nombre y su apellido real. Serían un nombre y un apellido ficticio y que esta empresa Libra, o no sé si llamarlo empresa, tampoco existe como tal, no hay un dominio, no es tan fácil de ubicar. Entonces, bueno, ahí me parece que el propio presidente de la Nación debe, yo sospecho, también tener interés de saber, bueno, qué alcances tiene esta organización y si tienen causas anteriores parecidas. Sí, hace poco leí y recomiendo leer mucha prensa internacional de los meme coin, inclusive por fuera de este caso específico, que es un fenómeno nuevo. Y sí. Por ejemplo, hay diferentes películas que se lanzan y se genera una moneda y se compra y se vende. Es bastante habitual, con muchos riesgos, ¿no? Ha habido muchos casos y estaban muy preocupados quienes la desarrollaban por que si esto se convertía en un instrumento político o intervenía la política, podía quizá quedar un poquito manchado para los casos donde sí funciona, porque en algunos casos de cierta comunidad quiere tener una moneda propia, no quiere tener una moneda de curso legal de un país y estaba funcionando, ¿no? Para los especialistas en criptomonedas, no sé si está bien como una definición genérica, entiendo que sí, que criptomonedas es lo que engloba todo este tipo de proyectos, así se los llama, porque son proyectos en tanto y en cuanto no son tangibles. La única que es robusta y que es confiable es Bitcoin.
Sí, hay algunas más que son las que tienen la mayor parte del mercado y tienen como todo este sistema blockchain, que es de alguna manera lo que les da confiabilidad, esto como una trazabilidad que le da, es como un libro, o sea, están registradas todas las operaciones y cuanto más volumen tengan esos bloques, esa cadena, más confiabilidad tienen. El caso de la Bitcoin es la que tiene más experiencia también y que genera más confiabilidad. Más recorrido, es cierto. Claro. Algo que está bueno para ir conversando a lo largo de estos días, porque algo hablábamos fuera de cámara con Jessy en el grupo que todos compartimos de producción, es, bueno, ¿cuál es la preocupación real de los diputados y las diputadas sobre estas temáticas? Porque en algún punto esto tiene que ser un caso de inflexión para preguntarnos si hay que regularlas, si hay que revisarlas, si hay que robustecerlas, si son instrumentos y herramientas que por ahí este es un caso que no, pero que si son confiables y en un futuro pueden ser la manera en la que los argentinos ahorremos o la manera en la que los argentinos compremos propiedades, los que pueden. Hay una parte, Meli, que creo que por lo menos parte de la batalla cultural de alguna manera que se da desde la Libertad Avanza o otros agrupamientos políticos en el resto del mundo es que hay una defensa muy grande de las criptomonedas justamente porque no tienen regulación, que la confianza de esa moneda se genera a través de mecanismos del propio desarrollo, como decíamos recién, el blockchain. Claro, que va de la mano de la idiosincrasia o por lo menos la manera de ver el devenir del mundo según el propio Javier Milei, presidente o presidente, ¿no? Él dice que él... Obviamente, él va por estructuras no regulables. Claro, porque la impresión de monedas, la impresión de plata, lo que puede generar... Inflación. Lo que genera es inflación. Y lo reforzó ayer. Claro, es algo que obviamente pasa mucho en Argentina, pero ha pasado en todos lados del mundo, ¿no? De hecho, Estados Unidos tiene inflación de 2-3% anual, con la pandemia subió, y es un tema de preocupación en todas las economías, y en este caso no habría un gobierno, con las monedas virtuales, no hay un gobierno que imprime, y eso le genera seguridad a cierta gente. El tema es lo que dice Jessy, la trazabilidad que puede tener esa moneda. Por más que tenga más trazabilidad el Bitcoin, no significa que no pueda tener picos altos y picos bajos. Lo que entusiasma estos procesos... Bueno, en la bolsa de valores funciona así también. Es especulación constante, claramente. Sí, el tema es que lo que pasa es que si bien los especuladores que les gusta invertir y jugar con lo que le dicen los timberos, como le dijeron ayer al ministro de Economía, bueno... La realidad es que es verdad que funcionan así. El problema con esta criptomoneda puntualmente es que había una centralización de los que manejaban el valor de esa moneda entre muy pocos, no sé si les hablaba entre 6 o 9 personas que manejaban ese control de precios y en el momento que ellos deciden retirar todo cuando ven que hay liquidez, ahí es cuando se desploma el precio. Entonces uno dice, tenían información privilegiada, ¿por qué eran tan pocos? Porque creo que tenían el 87 o el 80% manejaban el 80-87% de lo que era esa criptomoneda. En cambio, en general, cuando lanzas una criptomoneda, manejás el 10-15% para que el mercado controle ese precio. Entonces, al haber una centralización tan importante, uno piensa, bueno, entonces tenías información privilegiada, elegiste el momento para decir retirar todo y ahí se desploma el precio y eso es lo que le llaman esa famosa rug pull. Y lo que plantea acá también el caso es, los creadores de Libra mandaron un comunicado ayer donde también, dijeron que querían investigar qué pasó, también desligándose de la situación. No queda claro si fue una estafa en ese sentido, pero tampoco queda claro cuál es el rol del presidente y que dice que no estaba interiorizado con los pormenores. Sin embargo, publica en sus redes sociales que él se atribuye la cuenta como personal y que un poco él mismo redacta los tweets. Claro, ¿cuál es el rol del presidente? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Puede hacer este tipo de difusión, como él le dice? ¿O si él tuvo algún tipo de beneficio económico, si él estaba relacionado con esta estrategia? Eso se puede llegar a tratar de un delito penal de negociaciones incompatibles con la función pública. Bueno, eso va a tener que ver con el rol del presidente y también que tiene que ver con el dolo, la intencionalidad de haber sabido o no de antemano cuál iba a ser esa estrategia para justamente hacer ese desplome del precio y hacer esta presunta estafa, ¿no? Y para reforzar eso que estás diciendo vos, ayer justamente Jonathan Viale le pregunta, a ver, ¿es tu cuenta personal de Twitter? Bien, es una cuenta que, porque él digo vos porque Jonathan Viale lo tutea, por eso yo hago la mímica. ¿Vos lo redactaste el tweet? Sí. ¿Y por qué lo fijaste?
Bueno, lo fijé justamente porque la primera versión es que había sido hackeada esa cuenta de Twitter o de X, y entonces yo fijé para mostrar que efectivamente era yo el que estaba detrás de esa cuenta, a mí no me habían hackeado. Todo esto sin saber lo que iba a suceder después. Ahora dice, cuando empezó a revisar o escuchar que había comentarios negativos, o no sé si fueron negativos la palabra que usó, pero raros o sospechosos respecto al funcionamiento de este proyecto de criptomoneda, ahí decidí eliminar el tuit. Pero siempre lo hizo él, siempre se adjudica a él eso, el haberlo hecho, el haberlo fijado y el haberlo borrado. Creo que habló de un tuit a la madrugada de que no sabía los pormenores del proyecto, algo así, por eso decidí, cuando había una presión muy fuerte en redes sociales, para que aclare por qué promocionaba una empresa específica y una criptomoneda específica que ni bien la empieza a promocionar sube de precio, pero después baja de un plumazo y ahí aparece un montón de gente diciendo que fue estafada. Lo que dijo ayer Milei es que, conociendo el mercado, como él dice conocerlo, es muy difícil que haya sido estafado alguien del país. Dice que no más de 4 o 5 personas de alguna manera descree de todas las versiones de personajes famosos que supuestamente invirtieron y perdieron. Sí, también se refirió, el Hayden Davis dio una entrevista a otro youtuber o a otro streamer, dio una entrevista muy extensa, pero casi colapsa cuando le preguntan, bueno, ¿de quién es ese dinero y dónde está ese dinero? Y ahí queda como pedaleando en el aire sin dar respuesta, aunque él dice, el dinero lo tengo, el dinero de todas las personas lo tengo yo, estoy esperando instrucciones de la Argentina para ver cómo lo devuelvo también. Bueno, va a ser complicado eso, porque todo eso seguramente va a ser parte de investigaciones judiciales, ¿no? Y ahí está lo que dice Jessy, o sea, ¿cómo operás en ese mercado? ¿Qué registro queda de lo que vos invertiste, lo que vos sacaste, lo que vos obtuviste, ¿no? ¿Cómo podés acá obtener lo que hay es, una captura real de todo ese panorama? De una ley que salió de este Congreso, que es la ley de lavado de activos, porque había un pedido de el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. El famoso GAFI. Claro, exactamente. Y ahí se hicieron algunas modificaciones y hubo una reglamentación de la Comisión Nacional de Valores que lo único que tiene es un registro de los distintos proveedores o quienes hacen publicidad, pero no es que otorga licencia, simplemente obliga a registrar a todas las empresas que operan en el país para poder tener estadísticas, porque ni siquiera es que hay información, como es un fenómeno nuevo, está poco regulado, no hay mucha información siquiera de cuántos operan, pero hay instrucciones sobre las criptomonedas de tener este tipo de registros, porque algunos lo asocian al lavado de activos, pues justamente al no ser regulado. Financiamientos no regulados de algunos políticos. Pero bueno, eso sí existe en nuestro país, o sea, un registro, haría que ver si esta empresa estaba registrada allí, que es un requisito mínimo, digamos. Solo a modo de sobrevuelo, vos dijiste que había una preocupación, por ejemplo, del diputado Martín Tetaz, concretamente sobre este tema, y había otro interés de Agus Carreño. Después recordábamos más sobre la regulación de la inteligencia artificial. No era tanto en torno, que es otra de las áreas que tampoco está muy regulada en el mundo, pero no eran específicos sobre criptomonedas. Pero está bien en vincular ambos mundos, la criptomoneda y la incidencia de la inteligencia artificial en la vida actual, porque de hecho también la inteligencia artificial sacudió la manera tradicional de hacer campaña política, cuando se manipuló de una manera muy desfavorable la imagen de uno de los candidatos en plena campaña, ¿se acuerdan? Concretamente la de Sergio Massa. Sí, y aparte tengamos en cuenta que ayer Milei dijo que habían operado muchos bots. Sí. También, que me parece que de esa manera habría que ver cómo esos bots, quién administró esos bots, o si hubo una inteligencia artificial que alguien la dejó correr y empezó a operar sola. Bueno, eso puede pasar. Que sí, es que de hecho el bot es un sistema automático para dar respuestas, a veces de una manera más prolija, a veces de una manera más desprolija, y que deja más evidencias de que el otro lado hay un bot. Pero concretamente, bueno, es también interesante revisar, digamos, cuán lejos, esto no es una novedad, pero cuán lejos llegan las instituciones a dar respuestas sobre estas problemáticas, ¿no? Hay mucho escrito en los últimos años sobre ese tema. Acabo de leer Nexus de Harari, que básicamente un libro sobre esa cuestión. Y vos acordate el propio Ramiro Gutiérrez, el diputado Ramiro Gutiérrez, que quería crear la Comisión del Futuro dentro del Congreso de la Nación para, bueno, por lo menos problematizar sobre estos temas o tener una respuesta un poco más actualizada a estas cuestiones.
Es un mundo aparte, es súper interesante. Lástima que en el medio, bueno, se lesiona la imagen de muchas personas, obvio. Totalmente, totalmente. ¿Hacemos una pausa? Sí, Estamos para hacer la pausa. Bueno, y en un ratito regresamos con más. Hay más temas de las chicas, ¿no? Sí. Así que bueno, ahora seguimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, estamos de regreso después de la pausa. Jessy, trajiste otros temas para charlar con nosotros. Sí, un tema que sigue en agenda sobre los incendios, que estuvimos todo el verano viendo incendios, sobre todo en la Patagonia y otras provincias también, como Corrientes, en Mendoza hubo algunos, pero bueno, la Patagonia fue la más afectada y todavía, Meli, hay focos de incendios, si bien el del Bolsón, que era el que estuvo ocupando muchas de las pantallas de los canales de televisión, porque estaba muy cercano a la ciudad. Quienes conocen la Patagonia, bueno, todo el camino del Cajón del Azul fue afectado, es un lugar muy hermoso que todos van a visitar, pero los quedan 3 focos importantes, uno en el Parque Nacional Lanín, otro en el Parque Nacional Nahuel Huapi y ahora hay un foco en Chubut, cerca de Esquel, con lo cual es un tema que sigue en agenda, sobre todo en la Patagonia. Bueno, en la entrevista del día de ayer el presidente Javier Milei también hizo referencia a cuáles fueron las acciones que tomó el gobierno frente a esto, porque bueno, tuvo algunos debates con algunos artistas por esta cuestión, porque hubo muchas colectas de solidaridad en todo el país, hubo brigadistas también que viajaron especialmente a la Patagonia para poder colaborar en apagar los incendios y después, bueno, muchos vecinos incluso que se hicieron cargo también de hacer cortafuego, de hacer colectas para poder recuperar. Hay familias enteras que han perdido todo directamente. No solo se quemó bosque nativo, sino que se quemaron casas. Sí. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento, yo no sé si después se convirtió en ley o no, había una intención de armar por ley el cuerpo de bomberos forestales? Sí, me parece que no, que creo que se quedó en el Senado, creo que se aprobó acá y en el Senado creo que no pasó. Sí, claro, porque los bomberos habitualmente son de las provincias o de los municipios, y lo que quería ese proyecto es que haya un cuerpo de bomberos especializado bajo la órbita federal, porque los incendios más de una provincia a otra, no discriminan, ¿no? Sí, y a veces porque de pronto una provincia tiene que pedir un hidrante o un avión hidrante o helicóptero o insumos que no tienen, y uno dice, ¿cómo puede ser esta provincia que no sé, en su momento se acuerdan lo que fueron los incendios en Corrientes? En Corrientes. Sí. ¿Te acuerdas que esa época el problema que había, Meli, era que poca gente quería ser bombero, sobre todo forestal,
porque la expectativa de vida era baja y obviamente tenía que haber un cuerpo de bomberos con un régimen laboral específico donde se contemple eso, ¿no? Esto, ¿no? El régimen laboral específico, porque ¿se acuerdan esa imagen que dio vuelta, no sé si el mundo, pero en toda la Argentina, de esa bombera que salió en medio de la hora de lactancia a apagar el fuego, y después le tomaron una foto porque le acercó su propia familia al monte a la bebé y ella la amamantó en la autobomba? No sé si se acuerdan de esa imagen. Sí. Vos decís, ¿cómo es posible que esto...? Bueno, de parte de ella decís, esto es pura voluntad y pasión y altruismo, ¿no? Ganas de ayudar, pero del otro lado es... ¿Cómo van a llevar una bebita recién nacida a la zona de la catástrofe? Bueno, porque evidentemente no hay ningún marco regulatorio y es todo, qué sé yo, como va pintando y así va. La interacción de las provincias, ¿no? Lo que pasa con todos cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud y también cuando hablamos en este caso, de atención a los riesgos, ¿no? Necesitas una articulación entre las provincias, cada provincia tiene su autonomía, pero el Congreso a veces insta a los gobernadores, bueno, hablen entre ustedes, porque si no es imposible, ¿no? Sí, y el tema de la prevención, porque me acuerdo lo mismo en Corrientes, y yo no sé, pero en Córdoba estoy casi segura que también... Sí, hubo incendios graves el también. tema de las raíces, viste que era por un lado el combate de los fuegos en la superficie, pero el que nadie había detectado que las raíces estaban... arrastrando. Y eso puede prender en cualquier lugar que vos no viste, ves, no te diste cuenta y de repente te aparece el fuego. Cosas que fuimos aprendiendo a medida que hemos visto el desastre frente a nuestros ojos, los animalitos, las casas. Me acuerdo, bueno, un ex compañero mío de trabajo, Damián de Santo, que tiene un complejo de cabañas turísticas muy lindas en Córdoba. Él mismo con una manguera del complejo tratando de que no le lleve el negocio. Tu vida entera te lleva el fuego y en un minuto. Sí, por eso bueno, hay un trabajo de reconstrucción muy grande, todavía hay que apagar estos focos de incendios. Recordamos también que ingresó un proyecto del Poder Ejecutivo, va con el Ministerio de Justicia y la firma también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para hacer algunas modificaciones al Código Penal para que todos los que provoquen incendios tengan penas más altas que no sean excarcelables. Pero además, o sea, esto no se incluyó finalmente en el temario de extraordinarias, en un momento se había anunciado que se iba a incorporar, finalmente se presentó el proyecto, pero no está dentro del temario de las extraordinarias. Lo que sí hay es toda una serie de proyectos de distintos bloques para declarar la emergencia por los incendios que tienen distintas características y vamos a hacer algún repaso de qué es lo que propone cada uno. En el caso de Unión por la Patria, encabeza el proyecto el diputado Soria, que es de Río Negro. La mayoría son, por supuesto, patagónicos, los diputados que han presentado este tipo de proyectos. Propone emergencia ambiental, económica y habitacional. Recordamos las emergencias que en el bloque anterior mencionaba Dani sobre las emergencias que están dentro de la ley bases. Lo que quiere decir es que el Poder Ejecutivo puede tomar decisiones sin pasar por los procedimientos normales, ¿no? Para atender de alguna manera más urgente las cuestiones que se están planteando. En este caso, bueno, decíamos ambiental, económica y habitacional. Tiene que ver con también establecer una partida extraordinaria para poder invertir más recursos en el combate al fuego, en todos los insumos que se necesitan para ello. Y también hacen referencia con esto de la cuestión económica, en tomar medidas impositivas para alivianar la carga de los que fueron afectados por los incendios y perdieron o su negocio o perdieron su vivienda. Entonces hay que aportar para la reconstrucción de determinadas viviendas. Entonces, bueno, esto es un poco una de las propuestas. También hay una propuesta presentada por el bloque PRO. En realidad, bueno, es el diputado Sergio Capozzi, que es de Río Negro también. Él propone emergencias económica, social y fiscal, suspender, por ejemplo, la ejecución de deudas, para siempre nos referimos a quienes fueron afectados, por supuesto, por los incendios, y también planes de facilidades especiales, por ejemplo, para pagar los impuestos, ¿no? Que no tengan que pagarlo todo en una, sino que los que están afectados puedan pagarlo en cuotas, con rebajas de intereses, por ejemplo. Eso todo tiene que ver con la cuestión fiscal que está en esta propuesta del PRO y que han acompañado también otros bloques, ¿no? O sea, en el caso del proyecto del PRO han acompañado algunos otros bloques. Vamos ahora a la siguiente plaga para repasar otro de los proyectos, que es del Frente de Izquierda. Porque hay, Jessy, hubo planteos este año con temas de San Luis y de Córdoba, ¿no? El año pasado, en realidad, legislativo. Creo que uno se aprobó y otro quedó por sancionarse, ¿no? ¿Por emergencias? No, por el tema, claro, que había habido incendios, en este caso incendios.
y había habido una asistencia, creo que hubo una asistencia a Córdoba que daba San Luis o algo así, ¿no? Sí, no recuerdo bien, o sea, asistencia fiscal también, ¿no? De que tengan más facilidades impositivas. Costó porque pasó por el Senado y en ese momento el oficialismo no tenía instrucciones de aprobarlo y esperó por lo menos una sesión, o creo que no lo votó, y acá me parece que se ayornó un poco todo más, pero es complicado porque, ¿qué pasa? Tenés que definir, siempre que empezás a hacer una asistencia, uno ve los casos más grandes y dice, bueno, merece una asistencia, pero aparecen los más chicos, ¿no? O sea, claro. Mismo pasa con las sequías o pasan con... y claro, o las inundaciones, aparece una gran cantidad de microproblemas que también tienen una magnitud importante para los legisladores, se quieren tratar, y ahí es donde el gobierno metió un poco de freno, ¿no? Bueno, y ahí lo que estaba por también, o que toca con este tema es qué hay detrás de los incendios, ¿no? O sea, qué puede arrojar una investigación. Generalmente cuando hay un incendio que es voluntario, uno sospecha que del otro lado hay un emprendimiento urbanístico, hotelero o de algún barrio que necesitan despejar, o un emprendimiento agroindustrial, ¿no? Donde necesitan hacer un cambio, una rotación en el tipo de cultivo para poder dejar eso a lo que esa actividad a la que estaban dedicando y, no sé, volcarse a la soja o alguna otra cosa. Pero Jessy contaba la otra vez que todavía está vigente la ley del manejo del fuego. Claro, que impide cambiar el origen de las tierras incendiadas, ¿no? Sí, o sea, bueno, recordamos el DNU 70-2023, ahí lo que se suspendió es la ley de tierras, que es la que pone un límite a la propiedad extranjera de la tierra, pero la que se mantiene en pie es una regulación que es de donde hay territorio quemado, no se puede volver a utilizar para emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo. No se puede cambiar el sentido que tenía la explotación de ese terreno una vez que se prendió fuego. Claro, así es, pero bueno, sobre las causas hay todo un debate, hay como múltiples factores, ¿no? Que están, a veces son intencionales, a veces, por ejemplo, bueno, en el sur fue por una tormenta eléctrica, ahí cerca del Tronador, por lo menos en enero, uno de los casos fue por esos motivos. Después hay cuestiones del cambio climático, ¿no? Lo que dicen todos los especialistas es que antes los incendios eran como parte de lo que el ecosistema necesita para regenerar la vegetación, todo, pero ahora se están haciendo mucho más habituales. Sí. Y bueno, además hay más construcción de viviendas también en algunos lugares donde antes no hay una intervención humana, ¿no? En lugares que son reservas o parques nacionales. Y después está la instigación al fuego, que es de lo más difícil de detectar y obviamente de penar, que es cuando vos tenés los sicarios del fuego, personas que vos vas y vos querés que eliminen un tipo de cultivo o que corten un tipo de raíces, y vas y les pagás a 2, 3 peones para que lo hagan y, ay, no, fue justo una colilla de un cigarrillo de alguien que estaba fumando donde no debía. Esa ley que está vigente lo que planteaba era que no podés cambiar el origen para las que fueron compradas las tierras después que se quemen, pero eso es complicado. Sí, claro, ¿y quién lo está controlando hoy? Todo lo que es control de tierras, lo difícil es que es caro controlar. Así como controlar un tema fiscal, controlar un tema de mantenimiento del suelo, es carísimo. Necesitas una tecnología satelital que un gobierno provincial nunca la va a tener, y un gobierno nacional no sé si la tiene tampoco, ¿no? Sí, bueno, en la Patagonia ya van más de 40.000 hectáreas quemadas. Sí, es tremendo. Por este verano, ¿no? Estamos hablando nada más. Con el daño que eso le produce al ecosistema y la cantidad de años que tarda ese ecosistema en recuperarse o rehabilitarse. Sobre todo pérdida de especies muchas veces que ya están en peligro de extinción y que porque se afecta el ecosistema no pueden seguir habitando en ese lugar, y eso altera todo. Claro, bueno, también una problemática que está mucho en la Patagonia es que se extendió mucho la plantación de pino en lugar de bosque nativo, porque, bueno, había negocio alrededor de la madera también, y lo que dicen los habitantes del lugar es que el pino prende mucho más rápido. Prende más rápido, sí. Entonces hace que el fuego se expanda a otra velocidad que si no hubiese tantas plantaciones de pino, y dicen que es muy caro también sacar todas esas plantaciones de pino para, que es son medidas de prevención, ¿no? Porque hay veces que no se pueden evitar, quizás por un rayo en una tormenta eléctrica, lo que sea, pero si vos tenés prevenido y sacaste plantaciones de pino, bueno, puede ser algo que ayuda a que no se expanda tan velozmente. La planificación, ¿no? A veces cuando se planifica
cómo manejar un terreno, qué se habilita, qué no se habilita. Muchas veces ahí lo que tienen que trabajar son los gobiernos municipales, aparte de los provinciales, que son los que permiten que el ecosistema encare para uno u otro lado, ¿no? Sí. En zonas que de la Patagonia se han poblado mucho, o que han crecido mucho, a veces los que viven ahí te dicen se creció de manera muy desordenada y de manera muy descontrolada y se generan estos riesgos, ¿no? Bueno, y con el cambio climático, otro fenómeno que se da y que produce una mayor incidencia en los incendios es que lo que cambia es los vientos en la superficie. O sea, los vientos en la superficie se vuelven más violentos, agresivos. ¿Vieron el viento que hubo anoche? ¿Alguien estaba...? Sí. Por ejemplo, de la nada tenés un viento, bueno, en algunas zonas, viste, tenés los radares que te lo detectan con las aplicaciones del servicio meteorológico, pero en otras zonas no, y de pronto vos tenés el mismo fuego, pero con la incidencia de un viento que hace 20 años no había en la zona, y eso te desparramó todo el fuego. Claro. Y no tenemos ley de humedales. Sí. Así que también es un regulador. Una ley muy peleada en este Congreso durante mucho tiempo, pero sí, no se llegó. Después, bueno, para terminar, Frente de Izquierda propone una emergencia presupuestaria del manejo del fuego, que todo lo que sea la reconstrucción y lo que se invierta ese presupuesto sea relevado por los propios vecinos. Plantea un bono de emergencia ígnea y también es el único que dice, bueno, de dónde sacar recursos para destinar al control de estos incendios y para pagarlos, impuesto a las grandes fortunas. Vamos al proyecto de innovación federal, nos queda este y uno más, plantea declarar zona de desastre y también emergencia económica, fiscal, habitacional y ambiental. Está encabezado por el diputado de Río Negro, Agustín Domingo, y también cuenta con el apoyo de una variedad de bloques. Tiene características similares a lo que veníamos mencionando, planes de pagos especiales para los afectados y eximir, por ejemplo, de bienes personales y otros tributos también a quienes sufrieron los incendios. Y el último es del MPN, el diputado Yancafilo, de la provincia de Neuquén, en este caso, que también estuvo afectada por los incendios. Bueno, el Parque Nacional Lanín está en esa zona. Es parecido al de Agustín Domingo, zona de desastre, emergencia económica, habitacional y ambiental, por toda esta reconstrucción también que hay que hacer de muchas viviendas. Y plantea refinanciación para los productores, sobre todo, que han sido afectados, y también medidas impositivas especiales de reducción para todos los que estuvieron dentro de los incendios. Así que este es un repaso un poco de los proyectos que tienen que ver con destinar recursos, sobre todo a las provincias que están sufriendo esta problemática. Bueno, ¿qué va a pasar en el Senado al final? ¿Va a haber sesión? ¿No va a haber sesión? Yo creo que a esta hora, mientras estamos acá, va a haber un almuerzo, ¿no? A las 13 estaba pensado un almuerzo entre Villarruel y los jefes de los bloques, ¿ya lo viste, Dani? Si hay sobras, me sumo, porque tengo hambre. No soy, yo también me sumaría, pero para escuchar, no sé si tanto por la comida. Comer, yo no le tengo mucha fe a la comida que debe haber ahí. Pero tenemos hambre, o sea, vamos a ir igual. Claro, o sea, si querés vos no vayas a escuchar y nosotros vamos a escuchar. Claro. ¿Sabes qué? Puede ser que haya también otros senadores, no solamente los jefes de bloque. Pero sí, la idea es un poco ordenar la sesión del jueves, porque en realidad está convocada la sesión. No está convocada y no se sabe qué temario incluir. O sea, realmente hay un juego de intereses que se pone en juego. En principio lo hablábamos un poco el otro día. Pero una pregunta, licenciada, anterior. Javier Milei, ¿viaja a Estados Unidos? Sí. Milei va a viajar a Estados Unidos. El presidente, perdón, porque yo estoy como si no estuviese al aire, ¿viste? Javier Milei, el presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos. Bartolomé Abdala, que a su vez el lunes, en una sesión preparatoria, sería reelegido como presidente provisional. Estamos chequeados que va, ya tiene el vuelo chequeado. Sí. Y también están diciendo acá que el jueves llega a Estados Unidos. Ok. Así que, una vez que vuela el presidente, la vicepresidenta no puede estar a cargo no puede entrar al recinto. Claro. Okay. Bueno, y bueno, después de todo ese debate que se dio entre si hay que firmar el traspaso, antes desde que se firma el traspaso es que no puede presidir ella como presidente del Senado la sesión o no, empiezan a directamente anunciarlo por Twitter para que no quede ninguna duda. Así que nos vamos a enterar seguramente también por Twitter cuando es el momento en el que el presidente salga del país. Pero por lo pronto sí va a viajar a Estados Unidos el presidente esta semana, el mismo jueves que se llevaría a cabo la sesión, que creo que empezaría como a las 11, según lo que estaban pensando orquestar. Tendría que asumir primero Estefanía Cora. La idea
es empezar con la suspensión de las PASO. Sabemos que la sesión tiene un temario que también incluye otros proyectos, pero la suspensión de las PASO sería el primero. Y bueno, hay que ver si se incluye o no el pliego de Ariel Lijo. Hasta la semana pasada habían algunos dialoguistas que amenazaban con no querer abrir la sesión justamente si se incluía el pliego de Ariel Lijo. Dialoguistas que también se pueden llegar a fisurar cuando sea la votación de la suspensión de las PASO. Recordemos que la UCR tiene 4 o 5 senadores que están en contra de la suspensión y aunque hayan colaborado con el dictamen y quizás colaboran con el quórum para las PASO, vayan a votar en contra. Si se incorpora el hijo, por ahí repiensan qué hacer. Francisco Paltroni, ex libertario, también dijo que no iba a votar la suspensión de las PASO, tampoco el pliego de Ariel Lijo. Si él va a estar en el recinto o no es un tema. ¿Y qué va a hacer Unión por la Patria? Porque esa es la gran pregunta. Si ellos van a colaborar con el quórum, porque si ellos no colaboran con el quórum, directamente se cae la sesión si empiezan a haber fisuras del otro lado, porque necesitan esos 37 y también eso se va a traspolar a cómo va a ser la votación, porque también es un proyecto electoral, la suspensión de las PASO, recordemos que necesitan la mayoría absoluta del total de los miembros. Sin importar cuántas bancas haya ocupadas. No es la mayoría absoluta de los presentes. No es la mayoría de los Exacto. presentes. No es una mayoría simple. 129 acá y 37 en el Senado. Exactamente. ¿Qué va a hacer Víctor Zimmerman? ¿Va a volver desde su licencia? También es una incógnita. ¿Por qué está de licencia? Un senador radical que está en un cargo en Chaco, ¿no? Exacto, pertenece al gabinete de Cedero. Bueno, pero él había dicho en su momento ¿Pero no hay un reemplazo? No, porque se tomó licencia. No, entiendo que está terada. Hasta el 1 de marzo. Esa es hasta el 1 de marzo, o sea, ahora tendría que estar volviendo. Tendría que darse en un par de semanas. Reemplazo. Pero bueno, no le gustaba el reemplazo, vamos a contarle todo. No le gustaba el reemplazo, entonces en lugar de renunciar, iba a ser Alicia Terada de la coalición. Se tomó licencia hasta el 1 de marzo y dejó sin un aliado al oficialismo. ¿Y por qué una mujer iba a ser el reemplazo? Porque ¿No hay paridad? No, porque cuando asume un senador por minoría, en ese caso no se entiende la paridad porque asumió un género solo. Entonces, en ese caso no se toma la paridad. Un género solo suena rarísimo, pero igual te entendí. Igual te entendí. Pero bueno, la sesión de siempre bueno, no siempre. Pero entremos ahí. No aclare que oscurece, no aclare que oscurece. El electorado de Chaco no eligió 2 géneros, eligió uno por oposición. No, más raro, no queden más. Bueno, se espera que en unas horas se aclare un poco cuál va a ser el panorama de cara al jueves. También va a haber una reunión de bloque de Unión por la Patria que, como les decía recién, tiene que decidir qué posición tomar, si va a dar quórum, si no va a dar quórum. Esto creo que igual va a ser recién mañana, si no me equivoco, la reunión de Unión por la Patria. Pero bueno, por lo pronto no sabemos si va a haber sesión porque no está convocada. Para, y el almuerzo hoy, a todo esto yo me quedé con la parte del almuerzo. ¿A qué hora es? Ahora a las 13, mira, ya son 13:20. A las 13 estaba pensada para que yo voy para allá a ver si queda algo. Claro. Si no hay un comedor a la vuelta voy a tener que pagar, pero bueno. No era la idea. A esta altura del les mes. quería comentar que el proyecto que les comenté recién para derogar las facultades delegadas al presidente Javier Milei ya se presentó. Recién. Eso es una novedad. Sí, recién se presentó la firma, tiene 13 firmas, inclusive, bueno, por supuesto la de Cecilia Moró, que es la que impulsa este proyecto. Y es distinto al borrador que había tenido. ¿Y que ya lo tenés? ¿Podemos meternos en ese tema? Dice, no solamente refiere al artículo 1, donde se declara la emergencia de la ley de bases. De la ley de bases, la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, sino que también va a otros artículos que refieren a, por ejemplo, modificar y disolver organismos de administración. O sea, porque va a todas las facultades delegadas. Todas las que se incorporan, claro, que están contempladas en la ley bases. Te decía recién, modificar y disolver organismos de administración central y descentralizados, modificar los fondos fiduciarios también, la transformación y organización de también las empresas que están sujetas a privatización. O sea, no solamente apunta el artículo primero, sería el artículo primero, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y dentro de los fundamentos que elabora el proyecto de ley, bueno, es un poco más severo de lo que planteó el borrador que yo había leído más temprano, porque directamente dice que los nuevos acontecimientos con respecto del caso Libra cambian el escenario institucional y hacen imposible que no haya un nuevo análisis de las delegaciones otorgadas. Y que un presidente que es parte de una de las estafas más importantes en el mundo de las criptomonedas
y que ha demostrado una total falta de previsión, no merece la confianza que en su momento se le dio el Congreso. Bueno, esto es algo que recién entra a mesa de entrada, todavía no tuvo giro a comisiones. Recordemos que entre los votos la negativos... justicia todavía no se expidió y ya para la Unión por la Patria hay una estafa, el presidente... Eso me llama la atención de los fundamentos porque lo dan por hecho, pero bueno, por supuesto que también aclaran que la justicia, y tanto la justicia como el Congreso con o un pedido de juicio político o una comisión investigadora también tiene que llegar a fondo con los sucesos. ¿Nos vemos? Nos vemos, ¿te parece? Sí, Nos vemos mañana siempre. a las 12 acá con La Bancada.